Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. La política ha levantado temperatura, y no por la pandemia, sino que ha levantado temperatura por chisporroteos entre el oficialismo y la oposición, después de unas semanas de tregua, por decirlo de algún modo. También hubo una novedad. La novedad es que por primera vez en la historia el Congreso ha sesionado en forma remota y, de hecho, se han aprobado los decretos de necesidad y urgencia dictados por el gobierno de Alberto Fernández. Pero eso no queda ahí. No queda ahí porque la oposición ha planteado, entre otras cosas, sus discrepancias sobre este tipo de políticas, es decir, por política sin participación del Congreso. Hasta ahora, un país sin presupuesto, como es el país en el que estamos viviendo, y también una aplicación, Cuidar, que digamos que provoca algún que otro reparo sobre la privacidad de los datos de las personas que las utilicen. Vamos a hablar también, además de política, vamos a hablar también de economía, sobre todo del agro, a ver cómo enfrenta el agro esta situación de pandemia y de post-pandemia, por supuesto, que es lo que esperamos que pase. Y vamos a hablar de la reforma judicial, uno de los temas que el gobierno ha enviado al Congreso para que sea tratado, no en lo inmediato, pero sí que sea tratado. Por cierto, también la despenalización del aborto. Son varios los temas que abarcaremos y desarrollaremos aquí en Universidad Crítica en instantes. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Decíamos que la política levantó temperatura, chisporroteos entre el oficialismo y la oposición, no se volvió a lo de antes, por supuesto, a los extremos, pero sí, evidentemente, hubo algún que otro roce. Y esto tiene que ver con la forma de hacer política en Argentina. Hoy, decretos de necesidad y urgencia aprobados por un Congreso que sesiona por primera vez en forma remota.
cómo se está comportando el gobierno, cómo se está comportando la oposición. Estamos en línea con Martín D'Alessandro, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político y profesor de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves lo que ha pasado sobre todo en los últimos días? Parecía que había una tregua establecida, una foto fija de presidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires y jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con un discurso unívoco, digamos, pero en la última semana el presidente ya dijo que bueno, que la gestión de la provincia de Buenos Aires, de la anterior, es decir, de María Eugenia Vidal, dejó mucho que desear. Bueno, pareciera ser que está retornando cierta normalidad en el funcionamiento de la política argentina. Algo similar también está ocurriendo en otros países del mundo, en el sentido que la irrupción de la crisis del coronavirus fue tan abrupta, tan sorpresiva, que generó en los diferentes países con cuarentena rígida o con menos cuarentena rígida o sin cuarentena, generó una especie de parate, ¿no? Obturó, digamos, el funcionamiento normal de la política. Esto generó, yo diría, 2 o 3 efectos básicos. Uno es la concentración de poder en los poderes ejecutivos en casi todos los países del mundo. En segundo lugar, el apoyo, la, digamos, cooperación de las oposiciones ante poderes ejecutivos también, como tercer rasgo, que crecieron enormemente en sus índices de popularidad. Ahora bien, en nuestro caso en la Argentina han pasado ya 2 meses de la cuarentena y un poco más desde la irrupción de la crisis, y todo el mundo está empezando a ver las posibilidades de salida de esta situación, y por lo tanto también, bueno, aparecen los aciertos y los errores estructurales del Estado, particulares del gobierno, un poco más en la superficie, y por lo tanto es esperable y lógico que tanto el gobierno como la oposición empiecen de nuevo a su lógico juego de tiranteses, ¿no es cierto? De manera que lo que estamos viendo no es tanto un problema, sino un problema nuevo, por decirlo así, sino un retorno a los problemas tradicionales que teníamos antes, ¿no? Uno de los cuales era, lógicamente, la polarización política. Hablabas de la normalidad y ahora ya tenemos que hablar de la nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad, ¿cómo queda el sistema republicano? Porque al fin y al cabo, efectivamente, hay gobiernos que se están manejando como el argentino, es decir, por decreto, pero todo tiene un límite y en algún momento el poder legislativo va a decir, bueno, tanto poder a la jefatura de gabinete no se lo podemos otorgar. Sí, lógicamente. Es una discusión que aparece alrededor de los decretos y de los superpoderes en la Argentina, pero que también en otros países aparece de otras maneras. Acá hay, por supuesto, una gran preocupación en muchísimos sectores democráticos, porque la crisis del coronavirus también es una oportunidad para todos los críticos del sistema democrático, o al menos para los críticos, o los que siempre fueron críticos de la combinación de democracia y liberalismo, que son las democracias modernas realmente existentes. Entonces, esto como contexto general genera una preocupación sobre la suerte del republicanismo en general, en lo conceptual, ¿no es cierto? Y en el caso argentino, bueno, con sus particularidades, con nuestra grieta y con nuestras sospechas clásicas frente a algunas actitudes de gobiernos que tienen también sus antecedentes, frente a una tendencia a sentirse más cómodos con la concentración del poder que con la división del poder, con el funcionamiento republicano tradicional. Frente a esto, entonces, aparecen las protestas de la oposición frente a los superpoderes
y bueno, las quejas del gobierno frente a lo que no pudieron o no supieron hacer los que ahora están en la oposición. De manera que, bueno, yo creo que hay que seguir bien de cerca todas estas cuestiones, pero ya no solamente como una batalla menor entre el gobierno y la oposición, sino como tendencias más globales de concentración de poder en el Poder Ejecutivo por un lado y intento de control de esa concentración del poder por parte de los legislativos o las oposiciones de la Argentina y de otros países también. Toda concentración de poder evidentemente es, para cualquier gobierno es tentadora, pero también puede ser un arma de doble filo. Sí, sin duda. Sobre todo porque, bueno, los ingleses tienen una expresión que es muy gráfica, que es easy come, easy go. Es decir, lo que llega fácil también se va fácil. Y lo que creo yo que tanto el presidente Fernández como otros poderes ejecutivos tienen que tener muy en cuenta que el abrupto y rápido crecimiento de su popularidad, que por un lado es una buena noticia tanto para ellos como para los regímenes democráticos en general, que venían bastante acostumbrados a ser bastante esquivos, dando confianza y popularidad a sus gobernantes. El riesgo que se corre es que también esto se vaya rápido, es decir, una vez que volvamos, sobre todo nosotros en Argentina, de lleno a los problemas económicos, a los problemas estatales y también a los problemas políticos, es probable, no lo sabemos con certeza, pero es probable que los índices de popularidad del presidente, e insisto, de otros presidentes también, baje también de manera abrupta. Y lo que hay que estar, creo yo, muy atentos por parte del gobierno como por parte de las fuerzas de oposición, es que ese eventual decaimiento en los índices de popularidad no se transforme en una crisis política, porque frente a todos estos problemas, lo peor que puede ocurrirnos, el peor escenario, es que además desate una crisis política que no sepamos bien cómo encauzar en el futuro. Es un momento excepcional, no caben dudas, y evidentemente no hay precedente más allá de pandemias parecidas del pasado, pero no hay precedente sobre todo por la velocidad y sobre todo por el momento en el que estamos viviendo. ¿Cómo se compatibiliza la buena imagen del presidente con la mala o el malestar social, y a eso sumémosle, por supuesto, lo que se viene en la economía? Sí, yo creo que efectivamente esta crisis ha sorprendido a los gobiernos. Uno puede decir, bueno, en el margen, el ministro de Salud en su momento reaccionó tarde, después el presidente reaccionó temprano, puede ser, pero lo cierto es que es una situación inédita y que ningún país del mundo se supo bien cómo abordar por lo novedoso y por lo grave. Desde este punto de vista, lógicamente esto es un atenuante y un elemento que tanto la ciudadanía como la oposición tiene que tener en cuenta a la evaluación de el diseño de la salida. Ahora bien, lógicamente, se viene hablando mucho de esta suerte de negociación entre la economía y la salud, ¿no es cierto? En qué medida el respeto irrestricto o el cuidado irrestricto de la salud afecta a la economía y eso puede traer a su vez enfermedades y muertes. Bueno, es una trampa para cualquiera que esté gestionando en estos momentos esta situación, porque efectivamente hay que elegir entre dos males. Y cuando uno tiene que elegir entre dos males, bueno, es difícil ofrecer una salida positiva. Yo creo que el gobierno argentino está en una trampa teniendo que elegir el menor entre dos males y de ahí es muy difícil tener la cabeza fría y a veces
también las especulaciones políticas entran a jugar en el medio y a veces las salidas no son las más institucionales respecto de la comunicación o de la relación con la oposición o de la concentración del poder, algunos de los temas que se han señalado bastante en nuestro país. Pero efectivamente es un momento muy novedoso en el que todos los actores políticos tienen que avanzar, esta es mi opinión personal, con pies de plomo, porque en el medio hay todo un país paralizado, una economía paralizada y con mucho miedo respecto de lo sanitario, y esto es muy difícil de gestionar y manejar bien. No hay una fórmula capaz de equilibrar la economía y la salud. Esto ocurre en el mundo. O se da prioridad a la salud o se da prioridad a la economía, pero las dos cosas a la vez, hasta ahora ha resultado prácticamente imposible aplicarlas en cualquier otro país. Pero la realidad indica también que dentro del gobierno y dentro de la oposición hay tendencias que apuntan para un lado o para el otro, y no estoy hablando de salud o economía, sino que estoy hablando de tendencias políticas. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que efectivamente, ¿no? No todos, efectivamente digo, no hay una fórmula. Y tampoco, efectivamente, todos los sectores líderes que están tratando de que se preste un poco más de atención a la economía, necesariamente están descuidando la cuestión sanitaria y la cuestión de salud, necesariamente los que están privilegiando, por ejemplo, una cuarentena más rígida o la prolongación de la cuarentena, necesariamente están descuidando la salud. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el caso de Suecia, ¿no es cierto?, que estuvo tan diarios en la última semana a partir de la comparación que hizo el presidente. Los suecos dicen, nosotros no vamos a la cuarentena, pero no porque no estemos preocupados por lo sanitario, sino porque hacemos una apuesta a un modelo que, sin descuidar lo sanitario, no implica la cuarentena. El presupuesto es que, bueno, con cuarentena o sin cuarentena, una porciones importantes de la sociedad se va a contagiar, de manera que no nos juzguen ahora, sino veamos y contemos los tantos dentro de un año. Y probablemente, esta es la apuesta que hacen los suecos, dentro de un año nosotros tengamos la misma cantidad de infectados y muertos que los países que sí hicieron la cuarentena. No es cierto que por buscar la salud de la economía estemos descuidando la cuarentena. No sabemos cuál es el modelo mejor, cuál es la fórmula que funciona. Lo que sí creo yo es que es difícil encontrar, pero está trabajando en el gobierno y en la oposición también, un camino, una diagonal que tenga en cuenta ambas dimensiones, ¿cierto?, lo sanitario y la economía, pero no es tan fácil. La verdad que no, y bueno, queda demostrado por lo que está ocurriendo en el mundo. Martín, ha sido muy amable. Muchas gracias. Al contrario, Jorge. Un gran abrazo. Un gusto. Hasta la próxima. Volvemos en instantes. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo.
Universidad de Belgrano. www.ube.edu.ar. Y resulta que, en coincidencia con la apertura de las sesiones en el Congreso, apertura de sesiones remotas, pero apertura de sesiones al fin, el gobierno envió proyectos para que trate el Congreso, no en forma apresurada, no en forma inmediata. Uno de ellos es la reforma judicial, el otro es la legalización del aborto y alguno más que anda dando vueltas por ahí. Dijeron, bueno, no es urgente, pero hay que presentarlo y el proyecto o los proyectos deben ser debatidos. Estamos en comunicación con Félix Lonigro, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Belgrano y en la Universidad de Buenos Aires. Y quiero preguntarle a Félix, a ver cómo ve, primero esto de las sesiones remotas y segundo, por supuesto, esto del apuro por el envío de proyectos. Hola, Félix. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buen día, un gusto saludarte. Encantado. Lo de las sesiones remotas, bueno, después de tanta prueba y error, finalmente comenzó a funcionar. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, es un hecho histórico, la verdad que es la primera vez que se sesiona de esta manera. No sé si habrá llegado para quedarse. A mí me parece que cuando la pandemia termine, se recuperará el trabajo tradicional, más allá de que los legisladores vengan del interior, pero me parece que no hay como el debate y la presencia de los legisladores en el recinto. De cualquier manera, siempre puede ser tenido esto como una alternativa. Así que a mí me parece que en la pandemia y en las circunstancias actuales que lo hayan logrado está bien. El tema es que el Senado, particularmente, no ha reformado su reglamento y lo que me preocupa en ese caso es que el reglamento del Senado dice que debe sesionar en el ámbito de su recinto salvo casos de gravedad institucional. El de la Cámara de Diputados dice lo mismo, lo que pasa es que dice salvo casos de fuerza mayor y efectivamente la pandemia es un caso de fuerza mayor, pero no sé si es un caso de gravedad institucional. Por eso es que me parece que cualquier ley que lleve la media sanción del Senado de la Nación, e inclusive ayer la aprobación de todos estos decretos de necesidad y urgencia, y podría ser cuestionada por no haberse llevado o no haberse seguido el reglamento que la propia Cámara establece para la sanción de la ley. Eso podría ser sometido a una evaluación judicial por aquel que pueda sentirse perjudicado por alguna ley. Pero bueno, lo importante es que en este caso el Congreso se puso en marcha, ¿no? A los ponchazos, porque la verdad es que no había nada previsto frente a esto, ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo. Pero sí, a ver, el presidente Fernández en la apertura de sesiones habló de reforma judicial y ya se envió el proyecto de reforma judicial, un proyecto sobre el cual se conoce poco y nada. ¿Qué debería reformarse de la justicia? Bueno, siempre hay que tener cuidado con qué es lo que se quiere reformar de la justicia y del mismo modo cuando se habla de la reforma de la Constitución, ¿no? Uno de movida mira de reojo, porque ¿qué es lo que se pretende cuando se intenta reformar o la Constitución o la justicia? Aunque sean dos cosas distintas, pero por ejemplo, en el caso de la justicia, ¿cuál es el objetivo? ¿Darle agilidad a los procedimientos? ¿Hacer que la justicia funcione más rápido? ¿Darle más independencia? Bueno, si estos son los objetivos, está bien una reforma. Luego habrá que ver si las reformas que se proponen son consecuentes con esos objetivos. Acá lo que pasa es que siempre está la sospecha
de que detrás de la reforma de la justicia está la finalidad de acorralarla, de amedrentarla, de someterla, en fin. El presidente ha presentado algunas ideas que luego habrá que ver cómo se concretan. Una tiene que ver con la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo no veo por qué o cuál es la urgencia para ampliar la cantidad de miembros de la Corte. Fíjense que la Corte menemista tenía 9 integrantes y cuando llegó Néstor Kirchner sancionó la ley 24.156, la 24.156, ahora me confundo, es la de administración financiera. Bueno, no me acuerdo el número de la ley que en este momento establece la cantidad de miembros de la Corte, pero Néstor Kirchner a través de esa ley disminuyó la cantidad de miembros de 9 a 5, con lo cual que poco tiempo después se pretenda volver a ampliarlo, hay que ver con qué objetivo se lo hace. Y en última instancia habría que preguntarle más que nada a los jueces de la Corte si ellos consideran necesario que haya más cantidad de miembros porque los necesitan, porque el trabajo que tienen los sobrepasa, o si se pretende ampliar la cantidad de miembros de la Corte para hacer especialidades, para hacer salas dentro de la Corte, que eso podría ser una posibilidad. De manera que ahí habría que ver qué es lo que se propone. La pregunta frecuente en Argentina es si son necesarias reformas o es necesario que se respeten y se apliquen las leyes en vigor. En primer lugar, con respecto al Poder Judicial, lo que es importante es que se deje trabajar a los jueces con absoluta independencia y que no haya operadores y que no haya presiones. Esto es lo más importante y lo más republicano. Después, por supuesto, la justicia necesita recursos y necesita leyes que provean de procedimientos para que pueda ser más rápido y para que pueda ser más ágil. Todo esto es bueno que así sea, pero cuando uno habla de reforma judicial, uno siempre dice, bueno, a ver, miro de reojo y después quiero ver qué es lo que se propone. Por ejemplo, el presidente ha dicho que quiere formar un comité de expertos para evaluar la reforma y ver de qué tipo o cómo puede ser o hacia dónde puede ir. Ya de movida, cuando vemos que dentro del comité de expertos uno de los primeros que se propuso es a Zaffaroni, y bueno, entonces ahí ya tenemos algún problema porque vemos quiénes son los que integran ese comité de expertos. Si todos van a ser como Zaffaroni, vamos a estar llevando a la justicia a una ideología que no sé si la sociedad la apoya abiertamente. Y por otra parte, el presidente quiere convocar a un comité de expertos y en realidad la reforma de la justicia es algo que le corresponde al Poder Legislativo. En todo caso, que los legisladores sean los que, cuando le dan trámite a la ley en las comisiones, convoquen a los expertos. Pero si lo hace el presidente va a convocar a los expertos, va a proyectar una ley, la va a enviar al Congreso y el oficialismo la va a votar a libro cerrado. De manera tal que mucho no me gusta esto, ¿no?, de que el presidente convoque un comité de expertos. Reflexión del ciudadano de a pie. La justicia es lenta, al ser lenta no es justicia, como ha dicho algún expresidente, por un lado. Por el otro lado, el exceso de prisiones preventivas en Argentina y la sobrecarga de trabajo de los jueces. Bueno, frente a eso, si no se reforma la justicia, ¿qué es lo que se hace o cómo se resuelve? Todas esas cosas tienen que ser hechas por ley. O sea, por ejemplo, el tema de las prisiones preventivas, la ley es la que determina en qué casos corresponde que sea una persona preventivamente privada de su libertad. Ahora, siempre hay, de cualquier manera, un ámbito de libertad para los jueces para interpretar cuando, por ejemplo, hay peligro en la demora o cuando, por ejemplo, cuando hay peligro de que
investigado o el sometido a proceso pueda fugarse, o cuánto hay peligro para entorpecer la causa. Bueno, esos son criterios subjetivos que quedan en manos de los jueces. De pronto, en un momento apareció la doctrina Irursum, y de pronto desaparece la doctrina Irursum, y esto me parece que no debería quedar tan a criterio de los jueces, sino que por ahí la ley debería ser un poco más específica en ese sentido. Bueno, ahí hay un trabajo legislativo de por medio. ¿Qué es lo que hay que hacer para que la justicia funcione mejor en la consideración popular? Lo primero que tiene que pasar es que los jueces no tienen que tener miedo de investigar al poder. Y eso es lo que pasa en la justicia federal. Por un lado, la existencia de operadores. Por otro lado, un consejo de la magistratura integrado por políticos. Hay jueces y abogados, pero hay más cantidad y componente de políticos, de legisladores y de representantes del Poder Ejecutivo, que cuando un juez no va para el lado que al oficialismo le conviene, enseguida meten ahí el ancla y la presión para iniciar un juicio político. Hay miedo en los jueces, hay presión por parte de las autoridades, y entonces eso genera un funcionamiento distorsionado de la justicia que hace que la gente crea que no hay justicia, sino que hay favores políticos. Y eso es un gran problema. Félix, en el día a día de la pandemia, que vamos cambiando día a día, porque evidentemente se va actuando sobre la marcha, apareció la posibilidad de que los ciudadanos tengan que utilizar una aplicación que se llama Cuidar, que tiene una geolocalización del ciudadano, que es lo que se aplica en China. El presidente dijo que esto iba a ser obligatorio, después el jefe de gabinete dijo que no, que en realidad iba a ser optativo. Ahora me pregunto yo, una aplicación con geolocalización manejada por el Estado, ¿hasta qué punto vulnera las libertades? Es peligroso, es muy peligroso, sobre todo si es obligatorio, porque si es voluntario, no habría ningún problema, porque en todo caso los medios podrían informar acerca de los riesgos y de los peligros. Cada uno es libre de tomar una decisión. Siempre que eso sea voluntario, lo que se hace primar es la libertad de la gente, de decidir o no bajar esa aplicación y dejarse geolocalizar. Pero a mí me parece muy peligroso que esto se torne obligatorio, porque se estaría absorbiendo información de la gente que no se sabe con qué fin después. Nosotros sabemos que existen datos que son públicos, pero hay datos que son privados, que son sensibles. La misma ley regulatoria del habeas data lo contempla, que tiene que ver con las afiliaciones políticas, con la raza, con el sexo, con la religión. Hay datos que son sensibles y que no deberían ser acumulados o acopiados por las autoridades. Sin embargo, esta aplicación de convertirse en obligatoria podría hacer que se afecte el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, que son derechos que están contemplados expresamente en la Constitución Nacional. Y bueno, insisto en que hay que tener mucho cuidado con no convertir al Estado en una especie de pater familia, paternalista, que con el afán de cuidarnos termine cercenando nuestras libertades y nuestra intimidad, ¿no? Una suerte de gran hermano, si vamos al caso. Yo dije Estado, pero ojo que también a esta aplicación la manejan empresas privadas, y son las mismas empresas privadas a las que les regalamos nuestros datos permanentemente, sin saberlo o por no leer la letra chica. La tecnología, Jorge, hace que uno de a poco vaya perdiendo su privacidad. Cuando uno pone datos, cuando uno se expone en las redes sociales, cuando uno sube fotos, uno está aceptando que su libertad y su intimidad se va reduciendo. Esto es necesariamente así, pero sigue siendo voluntario, porque yo tengo o no la opción de tener Facebook, de estar en Twitter, de estar en Instagram. El problema es cuando esto se torna compulsivo. La tecnología hace que se pierda la intimidad, pero que eso sea compulsivo por las autoridades es lo que preocupa.
Félix, ha sido muy amable, muchísimas gracias, un gusto. No, por favor, Jorge, un placer, gracias. Gracias. Volvemos en instantes. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Y hablamos de política, hablamos de justicia. ¿Y qué pasa con la economía? O mejor dicho, ¿qué pasa con el pan nuestro de cada día? De eso se trata el sector agropecuario en particular. Y bueno, justamente para desgranar esto, el ingeniero agrónomo Fernando Vilelia, que es presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, que es profesor titular de la Cátedra de Agronegocios en la UBA, que es director del programa de Bioeconomía y del posgrado en Bionegocios Sostenibles, también de la UBA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El ingeniero Vilelia dice, bueno, este es el año cero de la pandemia o es el año cero de la era del coronavirus. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos, saludos a todos la audiencia y muchas gracias por convocarme. Así es, estamos transcurriendo un momento especial de la civilización en el cual hay un fenómeno que nos involucra a todos los habitantes del planeta en forma simultánea y en forma bastante aguda. Y esto es nuevo y no sabemos muy bien qué va a resultar del proceso, pero estamos seguros que va a haber muchos cambios y situaciones que teníamos previstas de una determinada manera van a cambiar y conformarse de otra forma. Así que bueno, por eso esa denominación para tratar de magnificar el efecto de lo que está ocurriendo. Sé que usted es un acérrimo defensor del ambiente y me pregunto cuánto hicimos para merecer esto. Bueno, el tema de ambiental tiene mucho que ver con lo que está transcurriendo, las densidades de población, la relación con la fauna silvestre, etcétera, está en el corazón de este fenómeno, así como la facilidad de transmisión por los viajes, por los intercambios de todo tipo que hay entre las personas hoy en el mundo. En un contexto donde el ambiente está siendo muy atacado de distintas maneras y que cuando vemos efectos de esta pandemia sobre las atmósferas de las ciudades con más población o con más actividad industrial que han parado, se ha mostrado que su atmósfera cambió sustantivamente, mientras que junto a ellas el ganado y la agricultura continúan igual porque los animales siguen estando. Sin embargo, estos que eran muchas veces atacados como los que generaban el impacto mayor, se está demostrando que no es así, ¿no es cierto? Vemos las imágenes de China o de Europa con atmósferas totalmente distintas, algunas cosas llamativas que tienen que ver con fauna que ingresa en ambientes no habituales, o las aguas claras de Venecia. Bueno, todo esto tiene que ver con impactos humanos que hacia adelante debemos ir corrigiendo, y en el nudo central de esto, este cambio climático, en mucho de la literatura científica lo correlaciona con el uso del petróleo y las emisiones
que genera las fuentes de energía que liberan dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono está generando las condiciones para que aumente la temperatura. Bueno, todo este mix de situaciones las tenemos, así como tenemos la gente y tenemos la necesidad de alimentarla, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es una salida distinta al sistema productivo a partir de una visión de la bioeconomía que tiene un impacto mucho menor en los ambientes y en las sociedades en las cuales está vinculado. Entonces, si este es el año 0 de la era coronavirus, ¿cómo vislumbra el año 1? Bueno, esperemos que tengamos los aprendizajes que nos están dando de la necesidad de, por ejemplo, escuchar la opinión experta. Digamos, en el mundo hoy muchas de las decisiones que toman los países tienen que ver con comités de expertos en sanidad, en salud, y estos actores han tomado un rol relevante. No son los opinólogos los que finalmente terminan incidiendo, como en muchos otros momentos históricos, las decisiones. O sea, este es un primer aprendizaje, aprender de los que tienen los mayores conocimientos en torno a las cosas. La otra cuestión es que tomar medidas y políticas en función de consejos participativos, en el cual a estos comités de médicos nadie le pide el carnet de afiliación al momento de preguntarles sobre qué opinan y cómo opinan. Esto también debería ser un aprendizaje a incorporar, por ejemplo, en el caso argentino, a todas las decisiones económicas sociales que antes del coronavirus estaban instalados con un país en crisis, con décadas de falta de crecimiento y de retroceso. Nosotros en los 60 estábamos entre los 25, en posición 25 en PIB per cápita. Hoy estamos 70 y pico, y ahora al final de la pandemia quizás estemos más cerca de 100 en posición internacional. En el mismo mundo algunos avanzaron y otros retrocedimos. Bueno, nos agarró encima ahora la pandemia, y entonces todos estos efectos se van a magnificar pasamos de 5% de pobres a casi el 50%, etcétera, etcétera. Nuestra propuesta es generar trabajo genuino a partir de inversiones a las cuales hay que darle un contexto, lo que yo llamo la vaca viva, ¿sí? Porque muchos hasta antes de esta crisis hablaban de darle condiciones a capitales para que vengan a invertir y poder avanzar en la explotación de vaca muerta. No veo ninguna razón para que esas mismas condiciones que se pensaban en aquel momento, que parcialmente están en la ley del conocimiento, hoy clausurada por el Ministerio de la Producción, para que se generen todas las inversiones que permitan la transformación de los productos que provienen del campo. O sea, hay sectores donde las demandas internacionales crecieron fuertemente, por ejemplo las carnes de cerdo. China tuvo un episodio de otra enfermedad mortal para los cerdos. China tenía hace un año la mitad de los cerdos del mundo y tiene la mitad de la mitad, o sea que desapareció en un año la cuarta parte de los cerdos del mundo. Esa demanda es infinita. Esos cerdos se alimentan de maíz y de harina de soja. Argentina exporta 2/3 partes del maíz que produce como grano y más del 90% de la soja como harina para que otros hagan esas carnes. El problema es que hoy no hay demandas para eso porque los animales para comer no están. Sin embargo, toda la carne que tengamos de cerdo, de vacuno, de ave se puede vender. Ahora, ¿por qué en Argentina, teniendo esos insumos principales para producir las carnes como son los granos, no ha aprovechado la situación? Porque no hay inversiones, o sea, no hay un contexto que favorezcan que los inversores internos o externos hundan capital para generar trabajo en todo el territorio. Hoy, empresas chinas están mirando a Argentina como una parte de la política que se generó en este país de importar al menos 100 millones de cabezas por año y de venir a invertir centenares de millones de dólares a la Argentina. Bueno, ¿seremos capaces de darle las condiciones para producir muchos miles de puestos de trabajo en todo el territorio de Argentina? Bueno, estas son las incógnitas de plantear acerca de dónde están los mercados, quiénes son los que la pueden satisfacer y qué debemos hacer ciertamente para resolverlo. Ingeniero, en lo que a Argentina lleguen las inversiones, ¿China no llegará al autoabastecimiento, es decir, a la autoproducción?
No, es que la política de China, justamente, se dieron cuenta que otra plaga que pueda aparecer los deja con una situación donde la principal carne que ellos consumen, que es la carne de cerdo, aumentó el 100% en el mercado interno chino. Una cosa que para China esos niveles de inflación son totalmente fuera de lo habitual. Con lo cual ellos se dieron cuenta que no van a poder proveerse en forma confiable de toda la producción, porque frente a otra epidemia, ya les pasó con los pollos hace unos años, pueden quedar con una seguridad alimentaria complicada. Entonces la política del gobierno chino es buscar importar 100 millones de cabezas, así lo dicen las últimas resoluciones de los ministerios específicos chinos. Eso significa más o menos 10 millones de toneladas de carne. Argentina de cerdo en total produce hoy 700.000. O sea, nosotros podríamos aumentar fuertemente nuestra producción con un mercado asegurado, con empresas que vienen a invertir el dinero, no piden subsidios, no piden capital, lo que piden son reglas de juego que les aseguren que si tienen que exportar puedan exportar, no como pasó en otros momentos que Argentina cerró la exportación de carne, que puedan recuperar los capitales que han invertido en forma razonable. Bueno, eso es una estrategia y es una cosa que está sobre la mesa, así como muchos otros sectores. El sector forestal, por ejemplo, es deficitario y podría ser un sector exportador importante, con inversiones del orden de las 3-4 mil millones de dólares, pueden generarse exportaciones anuales de 2.000 millones de dólares. Y así distintos elementos de esa vaca viva, de esa bioeconomía de todo el territorio, de transformación de productos vegetales y animales en productos de más valor que los que hoy tenemos. Antes de la pandemia estábamos discutiendo deuda, es decir, cuestión económica, estábamos hablando de pobreza, un porcentaje fenomenal, y también estábamos hablando del aumento de las retenciones y de productores autoconvocados que estaban en las rutas justamente protestando por esto. ¿No deberíamos ponernos de acuerdo antes de proyectar de cara a la era post-pandemia? Bueno, eso son medidas que realmente no son situaciones de pan para hoy y hambre para mañana, digamos. Es una mínima recaudación actual en contra de un flujo futuro donde el sector agropecuario, sin ninguna duda, no es el único, pero va a ser una parte de la salida. ¿De dónde va a sacar dólares Argentina para cualquier arreglo de deuda que haga? O, peor aún, si hay default. No hay muchos sectores competitivos en serio. O sea, el sector automotriz, que genera nada más que 96.000 puestos de trabajo frente a las cadenas de carnes de Argentina que producen 700.000 puestos de trabajo, tiene un déficit entre exportación e importación igual a toda la suma de exportaciones de maíz más trigo de la Argentina. Esto realmente no es un sector que nos va a resolver ni la mano de obra ni la balanza de pagos, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia más inteligente de entender estos procesos y actuar en consecuencia. Dentro de la bioeconomía, si usted tuviera que asesorar o aconsejar a un productor hoy, ¿qué le diría? Bueno, hay distintos tipos de acercamientos, ¿no es cierto? Como dije antes, casi todo el maíz que producimos va como grano, tiene una componente muy fuerte del flete que le saca rentabilidad si estás lejos del puerto. En cambio, hay productores que hoy están transformando ese grano en etanol. En el proceso de etanol se genera dióxido de carbono que se usa para aguas carbonatadas, para las gaseosas, y después queda un producto que es un alimento para ganado. Ese ganado alimentado con esos productos, esos mismos productores, el estiércol lo transforman en biogás y en energía eléctrica. Este es el concepto de bioeconomía, ¿no? Donde un producto se acopla a otro y en lo que es un residuo hasta ahora se transforma en un insumo para algo de más valor. Con lo cual, este circuito para este tipo de unidades, que antes producía grano, ahora produce etanol, dióxido de carbono, ganado vacuno, biogás, electricidad. Digamos, estos son circuitos posibles que requieren ciertas regulaciones que hay que ayornar, que no tienen en cuenta estas visiones y que son del pasado y que, bueno, estas visiones de bioeconomía requieren de
incentivarse. Hay otros formatos, como es transformar residuos en energía, transformar residuos trayéndole moléculas de más valor. Para todos estos hay múltiples ejemplos que en Argentina mismo se están haciendo y que deberían facilitarse y multiplicarse en todo el territorio. Es decir, prácticamente no sobra nada por lo que usted cuenta. No debería sobrar nada porque todo lo que sobre va a la atmósfera o va al ambiente contaminando. Entonces este circuito de economía circular que tiene que ver con la bioeconomía tiene esa virtud de aprovechar intensamente todo lo que tengamos como producto de la naturaleza, ya sea vegetal o animal. Entonces ese circuito cierra perfectamente, hay tecnologías. Nosotros decimos que bioeconomía es biomasa más conocimiento, y hay otro factor que es importante. Como la biomasa es caro de transportar, la elaboración y la transformación tiene que ser local, por eso hablamos de desarrollo. Ya el conocimiento viaja a donde está la bioeconomía para hacer la transformación, y eso genera condiciones de trabajo de calidad en cada uno de los territorios en los cuales se está verificando esta acción. Hablábamos de mercados externos, usted mencionó a China, pero evidentemente hay un mundo más amplio. Sí, China juega el rol de ser el mayor mercado y el que tracciona y que genera los precios. Lo peor que podría recomendar es que justamente apostemos a un único mercado, ¿no? Cuando nos pasó históricamente en los 30, que cuando desapareció la Gran Bretaña, tuvimos un problema serio. Sin embargo, hoy, a diferencia de otros momentos históricos, hay múltiples mercados, ¿no? Todo el sur y sudeste asiático, los países del ASEAN, donde están, por ejemplo, Vietnam, Indonesia, Singapur, Malasia, Filipinas, etcétera, están creciendo muy fuerte con demandas. Hoy nuestro principal comprador de maíz, de grano de maíz y de harina de soja es Vietnam. No sé si la gente lo tiene presente, pero esto es así. Lo mismo ocurre con los países árabes. El porcentaje de exportaciones de Argentina hasta comienzo de este siglo, entre el 50 y el 60% iba a Europa. Hoy es 25%. Todos estos países que estoy mencionando son iguales o más importantes que estos destinos que estamos mencionando, con la oportunidad de crecer con acuerdos, con convenios que nos permitan aprovechar esas cantidades de clases medias generadas en estos países a partir de pobres rurales que demandan alimentos de más calidad y mejor certificación y trazabilidad. Cuando hablamos de competidores, por ejemplo, exportación de soja, tenemos a Estados Unidos y a Brasil. Me pregunto, ¿y en bioeconomía con quién compite Argentina? Bueno, países que hay más de 40 países en el mundo que tienen armado toda su estrategia económica en base a la bioeconomía. Los países europeos, los más desarrollados, nórdicos, todos esos tienen su estrategia armada en bioeconomía. Lo que no tienen es biomasa. Nosotros tenemos más o menos 6 veces más biomasa per cápita que un alemán. Ellos tienen mucha biotecnología desarrollada, pero no tienen con quién transformar, por lo cual esta estrategia de que el conocimiento tiene que venir a donde está la biomasa es una ventaja que nos permitiría posicionarnos mejor en toda esta situación. Por otro lado, nuestro sistema científico-tecnológico, una fracción, que es chico, pero una fracción de ella es de alta calidad y está generando transformaciones importantes, algunas de las que he mencionado y otras que van hasta extraer a través de biotecnología, ponerle un gen para producir en una planta como el cártamo una enzima para producir los quesos. Eso hoy Argentina es líder mundial y tiene una empresa que podría abastecer 1/4 de toda la producción de quesos del mundo a partir de biotecnología que ya está funcionando. No, bueno, estas son situaciones de conocimiento más biomasa que en el contexto de lo que llamo vaca viva, o sea, en un contexto de facilitar las inversiones en bioeconomía, podría ser una de las salidas seguras para un desarrollo territorial de nuestras provincias más equitativo, generando trabajo de calidad y también
evitando las migraciones a La Matanza o al Gran Rosario. Qué interesante, señal de que oportunidades siempre hay. Ingeniero Vilelia, ha sido muy amable, gracias. No, muchas gracias por la convocatoria, a disposición, y bueno, saludo a toda la audiencia. Un placer, y bueno, y de este modo bajamos el telón de Universidad Crítica. Nos despedimos, hasta la próxima, chao. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar